Estáis escuchando Gemelos al Cuadrado. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Soy Gema Cárcamo, madre de dos parejas de gemelos idénticos que hacen mi vida más feliz y entretenida. Y este es el podcast de las familias que quieren saber más sobre todo lo que rodea al mundo de los gemelos. Hoy es 29 de junio de 2020 y este es nuestro episodio número 26. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante. Vamos a hacer primeramente un repaso de todas las noticias que ha dado de sí el mes de junio sobre el mundo de los gemelos y luego vamos a tener un tema central, una entrevista con una especialista en genética que os va a ayudar bastante a entender algunos aspectos de estos que nos asaltan en los primeros momentos del embarazo de gemelos y luego también posteriormente, o sea que esto trae todavía cola luego después del parto. Y vamos a acabar con nuestra sección habitual de preguntas y respuestas que hemos ido recopilando en el mes y que en esta ocasión están más centradas en el mundo del sueño. Así que no vamos a extendernos más y vamos directamente a esas noticias del mes de junio sobre el mundo de los gemelos. ¡Gemelos por el mundo! En Gemelos por el Mundo hoy te traigo 3 noticias muy interesantes con las que vamos a aprender muchas cosas nuevas. Primero nos vamos a ir a China, donde los médicos han asegurado que una madre dio a luz gemelos con 10 años de diferencia. Por lo menos esto es lo que aseguraban el doctor Chen Jie del Hospital Materno-Infantil de Hubei, quien aseguraba que desde el punto de vista médico los dos bebés eran gemelos porque habían sido fecundados el mismo día en un laboratorio de reproducción asistida. Me llama la atención que la prensa se haya hecho eco de este fenómeno, que no tiene nada de excepcional, porque bajo ese enfoque muchas madres hoy en día dan a luz gemelos con años de diferencia. Durante el proceso normal de la fecundación in vitro se llevan a cabo varios procesos. Primero se pone a la madre a estimular de manera hormonal el ovario para conseguir un número suficiente de ovocitos para trabajar con ellos, o en los casos en los que no se pueda, recurrir a la donación de óvulos. Y al mismo tiempo, por otra parte, se recoge también el material de la pareja, que son los espermatozoides, para poder llevar a cabo finalmente la fecundación. Esto se hace o poniéndolos en contacto o dejándolos preparados ya con una microinyección espermática sobre el mismo ovocito. Y luego pues se les deja ahí en una especie de incubadora hasta que, pasados unos 3 o 5 días, si son aptos para la transferencia, pues se meten dentro del útero de la madre y se espera a ver si se implantan. Claro, durante este proceso se consiguen varios embriones que no se van a utilizar todos en el primer intento. Obviamente hay una limitación. Una vez conseguido el primer embarazo, los embriones que quedarían restantes pasarían a congelarse para siguientes embarazos de la misma pareja, o en el caso de que ya no quieran ser padres de nuevo, a lo mejor dan la opción de poder donarlos para otras parejas. Según mis fuentes, el uso posterior de estos embriones para conseguir una nueva gestación no da lugar a gemelos o mellizos de ninguna manera, salvo el caso en el que se incluyan esos dos embriones y que se implanten bien y salgan adelante los dos. En ese caso estaríamos hablando de gemelos o de mellizos, pero no con respecto al hermano que ha nacido en otro embarazo, ¿vale? A mí me da la sensación que la noticia se le ha dado demasiado bombo y que no se ha interpretado de forma correcta, salvo que algunos de ustedes piensen que esto se puede justificar de otra manera. En cualquier caso, ahí están los comentarios para que me lo hagan llegar. Médicamente los gemelos ni siquiera son los fecundados el mismo día, ya que en el caso de mellizos puede haberse dado una fecundación en días distintos. Lo que sí es con mucha seguridad es que el embarazo se va a llevar con los dos bebés al mismo tiempo y el nacimiento va a ser casi el mismo día, pues a lo mejor con alguna diferencia de un día a otro por un tema de horario en el parto. Y de forma excepcional, a lo mejor, si el primer gemelo ha nacido de forma prematura y luego el segundo gemelo nace de forma diferida al cabo de días o semanas, que también se ha dado en casos de este tipo.
pero no es preciso otorgar la condición médica de gemelos a dos embriones que han sido fecundados el mismo día, pero transferidos, gestados y paridos en años diferentes. Lo siento mucho, pero no lo acepto. Aparte de que yo misma en la literatura científica es que tampoco he encontrado esta definición de gemelos de ninguna manera escrita. La madre asegura que a pesar de separarse 10 años la gestación una de otra, los bebés tienen muchas similitudes entre ellos. Nos ha fastidiado. Es que son hermanos y los hermanos se parecen. Así que... ¿qué cosas inventan algunos con tal de salir en las noticias? Vamos a la segunda noticia de este mes de junio. Esta tiene que ver con un estudio de los que a mí me apasiona, realizados con gemelos idénticos, que son, como ya he dicho en otras ocasiones, unas muestras estupendas para conocer el origen de las enfermedades y para poder estudiar cambios físicos diversos en el organismo mediante algún tipo de intervención del ambiente. No sé si habíais escuchado antes hablar de la paradoja de los gemelos. También se le llama paradoja de los relojes y fue formulada por Albert Einstein. Según el científico, famoso por la teoría de la relatividad, si un gemelo era enviado al espacio en un cohete a alta velocidad y el otro permanecía en la Tierra, debido a la relatividad espacial, el gemelo de la Tierra envejecería más rápido. Curiosamente, la paradoja se pudo probar de alguna manera en un estudio posterior realizado por la NASA con los hermanos Scott y Mark Kelly, que ya he contado en varias ocasiones sobre ellos. Ambos son astronautas, uno en activo y otro ya retirado, y son gemelos idénticos. La NASA tuvo una oportunidad única para poder ver en ellos los efectos biológicos que tenía el vuelo espacial, y cuando finalizó el experimento lo único que hizo fue comparar los parámetros fisiológicos, el metabolismo que tenían y si había habido algún cambio en los genes después de esa estancia en la estación internacional. Realmente Scott, que fue el astronauta que viajó al espacio, solo volvió 13 milisegundos más joven que su hermano y por supuesto seguían siendo hermanos gemelos idénticos. El caso de ahora es también con unos gemelos idénticos que se llaman Hugo y Ross Turner. No es tan extremo. En este caso, estos aventureros y grandes deportistas formaron parte de un estudio epigenético en el Centro de Estudios de Gemelos del King's College y el objetivo que tenía el estudio era determinar el impacto de la dieta en la microbiota intestinal y también observar algunos parámetros físicos y metabólicos. Al hacerlo con gemelos idénticos podría dar muchos datos interesantes, ya que, como sabéis, pues los gemelos idénticos comparten el 100% del ADN y bueno, pues se vería muy bien qué impacto tiene algo de tipo ambiental en lo que es la genética de cada uno de ellos. A Hugo se le puso una dieta vegana para seguir durante 12 semanas y a Ross se le propuso una dieta omnívora a base de carne, ¿no? Y durante todo ese tiempo han seguido llevando su vida normal, pero con estos cambios dietéticos, ¿no? Ambos al final del día tomaban las mismas calorías con la diferencia de los alimentos que tomaban, que pues, uno más vegano y el otro con más carne. En el estudio se evaluaron los parámetros del peso, del colesterol, los niveles de grasa corporal que tenían, los niveles de cortisol los niveles de cortisol y la glucosa. Y se registraron tanto los pesos del inicio y los pesos del final y luego pues se comparan, ¿no? Pues resulta que el hermano que recibió la dieta vegana, Hugo, al acabar el experimento había perdido peso, había también perdido grasa corporal, tenía menos niveles de colesterol, pero en cambio se sentía más enérgico y como más enfocado mentalmente. Cuando fueron a observar los niveles de azúcar, vieron que las fluctuaciones que tenía no eran tan marcadas como anteriormente tenía y se comportaban de una manera más estable. Ross, que es el que tenía la dieta más de carne, había aumentado casi 5 kilos la masa muscular. El tanto por ciento de grasa corporal creo que había sido de un 15%, ¿no? Y los niveles de colesterol en este caso parece ser que se mantuvieron constantes durante las 12 semanas. Cuando fueron a evaluar lo que iban a ver, que era el impacto sobre la microbiota intestinal, parece ser que Hugo tenía mayor resistencia a enfermedades de tipo metabólico como las que tenemos ahora mismo, más activas en nuestra sociedad, como es la diabetes mellitus y la obesidad,
porque la diversidad que tenía bacteriana había aumentado, mientras que la microbiota de Ross con la dieta de carne parece ser que había hecho que la microbiota no sufriera tantos cambios, fuera más consistente. Esto nos ayuda a comprender un poco la importancia de la dieta para la salud intestinal, confirmando pues, que las dietas veganas, si se quieren utilizar para equilibrar defectos a nivel de microbiota, pues pueden ser bastante eficaces. A los gemelos estos Turner les ha gustado mucho el estudio, dicen que van a conseguir que se mantengan con esas dietas y que, vamos, que quieren continuar con el estudio adelante, así que se presume que volverán a dar resultados más adelante. La última noticia que os traigo también es muy interesante, pero yo creo que hay alguien al que les va a gustar mucho, que son las gemelas Natalia y Cristina de Ser Gemelas Podcast, que nos contaba recientemente tanto a Cooks Fenstra como a mí que ellas sentían que como gemelas tenían una sensibilidad especial, que el ambiente les afectaba de una manera como más intensa que a otras personas, y que esto lo habían visto ellas también en otros gemelos con los que habían estado hablando. En la descripción luego os dejo el enlace al podcast de Ser Gemelas porque me parece muy interesante y una opción bastante recomendable si sois padres de gemelos para conocer un poco más sobre lo que sienten de verdad los gemelos idénticos, ¿no? Y de esto va la noticia precisamente, ¿no? De la sensibilidad al ambiente, a los sucesos que nos rodean en la vida diaria. El objetivo que tenía este estudio, que se ha publicado en la revista Molecular Psychiatry, era investigar la arquitectura genética de la sensibilidad ambiental, estimando la heredabilidad, explorando la presencia de múltiples componentes heredables y su superposición genética con rasgos de personalidades comunes. Vale, esto es muy poco entendible. Bueno, la hipótesis de entrada es que la sensibilidad que tenemos al ambiente tiene una base genética, y es lo que ellos intentaron confirmar sobre una muestra de unos 2.800 gemelos y mellizos, de los cuales 1.000 eran gemelos idénticos. El estudio se realizó en la Universidad de la Reina Mary de Londres y bueno, pues vino a confirmar que efectivamente existía una diferencia de manera cuantitativa. Es la primera vez que podían además cuantificar esto del tema de la sensibilidad, que hicieron a través de una serie de entrevistas con unas preguntas muy específicas sobre pues qué tanto, ¿no? de impacto tiene o qué sensibilidad que sientes, ¿no? ante estas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, ha sido como muy significativo, ¿no? Parece que hay como una especie como de 50-50 entre genética y ambiente, pero bueno, lo que se ha conseguido era cuantificar la cantidad de proporción de la parte genética y la cantidad que se corresponde con la parte ambiental. Los autores del estudio comentan que bueno, pues es que vivir en el extremo de la sensibilidad no es fácil para las personas, que aproximadamente un tercio de la población tendría algún tipo de sensibilidad extrema, y comentaban que bueno, pues en el caso de los niños que eran más sensibles a lo que es el impacto de experiencias negativas, estos niños podrían desarrollar cierto estrés y ansiedad ante situaciones difíciles, mientras que los niños que estarían expuestos o son más sensibles a experiencias positivas podrían responder a una crianza positiva, más respetuosa, como de una manera mucho más eficaz. Incluso que en las intervenciones psicológicas que se pudieran llevar a cabo a lo largo de su vida, pues también podrían recibir mayor beneficio de ellas. Así que bueno, en lo que respecta al tema de los gemelos, que es a lo que seguramente más vais a mirar, parece ser que sí, que los gemelos idénticos tienen una correlación mayor, que tienen como más sensibilidad ambiental. Y dentro de las parejas de mellizos de diferente sexo, los que se ha comprobado es que las mujeres son más sensibles que los hombres. Así que bueno, lo que está claro es que, según los expertos, parece ser que hay que intentar, en la medida de lo posible, que esta sensibilidad extrema que cada uno de nosotros puede tener, tiene que convertirse en una fortaleza y no en una debilidad.
Bueno, pues estamos aquí ya con Ana Cecilia Jara. Nos hemos ido muy rápidamente hasta México. Fijaros, esto es lo que tiene Internet, que puedes volar tan rápidamente. Ya nos gustaría que esto fuera de verdad algo que pudiéramos hacer físicamente, pero bueno, nos conformamos con esto. Ana Cecilia es doctora, está especializándose en el mundo de la genética y bueno, pues tiene en su cuenta de TikTok, donde la conocí, unos vídeos publicados sobre el tema de los gemelos que me parecieron interesantes y pensé que estaría bien poder traerla hasta el podcast. Aceptó la invitación y la tenemos aquí. Buenas tardes desde España, porque aquí es tarde, y buenos días en México, Ana. Buenos días y buenas tardes, Gemma. Muchas gracias por la invitación. Nada, yo encantada de tenerte por aquí. Como ves, Ana, somos unos padres muy inquietos y nos preguntamos todo el rato este tema, como ya es obsesivo. ¿Los tuyos son gemelos? ¿Los tuyos son mellizos? Ah, pues no, que a mí me ha dicho el médico que son mellizos porque cada uno tiene su bolsa y su placenta. Y además esto es como a piñón, o sea, que lo ha dicho el médico, no lo creemos, ¿no? Son del mismo sexo y tú empiezas a poner en duda todos sus esquemas, ¿no? Entonces, estaría bien que alguien con más conocimientos nos explicara en un lenguaje más apropiado la diferencia que existe entre los gemelos y los mellizos, o cuates como los llamáis allí en México, y así podemos aclarar un poco este tema. Luego ya si quieres profundizamos en el aspecto concreto de bicoriales biamnióticos. Claro que sí. Mira, bueno, empezamos con los gemelos idénticos, que se les llama también monocigóticos, que vienen de un solo cigoto. Y el cigoto es la unión del óvulo con un espermatozoide. Estos gemelos idénticos vienen del mismo cigoto que se separa en los primeros días. Ahorita vamos a ir también a esto de si vienen en dos bolsas o si diamnióticos, monoamnióticos, que va a depender del día en el que se separan. Y los gemelos disigóticos, como el nombre lo dice, vienen de dos cigotos, entonces son dos óvulos independientes con cada uno su propio espermatozoide, pero pues que ocurre la fertilización en los mismos días, al mismo momento, entonces van a ser hermanitos que se gestan al mismo tiempo, pero finalmente pues comparten ADN como hermanos. Y sí, como dices, estos serían los mellizos. En México les decimos cuates, pero está chistoso. Si quieres nos podemos referir como mellizos por hoy. En cuanto a lo que hablabas de la corionicidad, el corion es la placenta y el amnios es la bolsita en la que están. Entonces pueden ser monocoriónicos, monoamnióticos en gemelos idénticos, pero nuevamente esto va a depender del día en el que se separen. Si se separan muy tempranamente, cada uno puede tener su propia bolsa y su propia placenta, siendo dicoriónicos, diamnióticos. Esto es entre el día 1 y día 4. Si sucede entre esto es en el 20% de los casos. Luego, si sucede entre el cuarto y el octavo día, van a compartir placenta, monocoriónicos, y van a tener dos bolsas, diamnióticos. Ese es lo más frecuente de los gemelos idénticos. Ocurre en el 75% de los casos. Y si pasa entre el 8 y el 12º día, ya van a ser mono, comparten todo. Y este ya es muy raro, es como en el 5% de los casos. Y incluso si pasara después, es lo que nos puede llevar a gemelos unidos o gemelos siameses. En cuanto a los gemelos disigóticos, generalmente van a ser dicoriónicos diamnióticos, pero aquí también hay algo nuevo. Encontraron unos gemelos discordantes de sexo, entonces pues obviamente dijeron, no, pues estos son disigóticos, pero compartían placenta. Entonces eso, pues sí, es raro. Y ya se descubrió que igual como pasa con los gemelos monocigóticos, que en etapas muy tempranas se separan, en los disigóticos puede pasar que en etapas muy tempranas se unen. Sí, se unen las membranas, entonces puede llevar a que compartan placenta. Esto es raro, no es de lo más frecuente, pero justo vino a cambiar todo el paradigma y que ahora, bueno,
se sugiere que por ultrasonido no se diga, como son monocoriónicos, pues ya seguro son idénticos. Sí, es lo más probable, pero ya no es una regla. ¿Esto es lo que se conoce como placenta fusionada, Ana? Exacto. Sí. Pero técnicamente son dicigóticos por el origen. Exacto, son disigóticos. En algunos casos pueden pasarse su diferente material genético formando algo que se llama una quimera. Entonces podrías tener, por ejemplo, en estos gemelos que eran discordantes de sexo, uno era mujer XX y el otro hombre XY, al tomarles muestra de sangre, tenían células del otro gemelo. Entonces, por ejemplo, la mujer XX tenía 45 células XX y 5 XY que le pasó el gemelo. Bueno, no, el gemelo, el mellizo. Vale, me asalta la duda. Como entre los gemelos monocoriales se comparten los vasos sanguíneos, lo que son arterias y venas de la placenta en muchas ocasiones, ¿puede ser que pase lo mismo con estas placentas de gemelos dicigóticos que se fusionan? Exactamente. Eso es lo que pasa, que hay intercambio de sangre y terminan teniendo células del mellizo en su propio... Qué interesante. Sí, es muy interesante, sí. Pues esto me lleva a pensar muchas más cosas, porque a veces me he encontrado con familias que me dicen que han tenido un síndrome de transfusión feto-fetal y realmente cada uno tenía su placenta y no me acababa de cuadrar. Exacto, y también depende mucho del ultrasonido. Sí, el ultrasonido para determinar la corionicidad debe ser idealmente antes de las 14 semanas. Después sí se puede ir viendo, pero pues sí podrían haber sesgos. Entonces, quién sabe si realmente sí era una sola placenta o no. Y entonces cuando llegamos al momento que somos gemelos del mismo sexo, con cada uno su bolsa, su placenta, supongo que hasta que no llegue el momento del parto, que es lo que siempre digo, no vamos a saber si serán gemelos idénticos o serán gemelos dicigóticos. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos saber qué son uno u otro sin que tengamos que recurrir a ese test de genética? Por eso que yo el otro día te preguntaba precisamente por el tema de los grupos sanguíneos, por eso, porque me había como descolocado, me había cambiado todo mi esquema de comprensión y pensaba que, bueno, en un principio los hermanos que son gemelos idénticos, el hecho de compartir ambos el 100% del ADN daría lugar al mismo grupo sanguíneo, obviamente, ¿no? Pero en el caso de que fueran dicigóticos, yo pensaba que existía la posibilidad de que tuviera cada uno de los niños un grupo sanguíneo diferente. Pero como vi, por lo que contabas, que el tema también de la herencia del grupo sanguíneo dependía de cada grupo sanguíneo que tenían los padres, entonces como que empecé a pensar que a lo mejor algunas ocasiones sería una casualidad que tuvieran incluso el mismo grupo sanguíneo o que esas combinaciones que se dan entre los alelos pudieran dar más posibilidades, ¿no?, de que pudieran tener grupos distintos un niño de otro. Sí, exacto. Ay, qué lío, de verdad. Digo, sería lo más frecuente que sí fueran dicígotos, pero es que como en la biología no hay ninguna regla, todo puede suceder. Sí, si tuvieras así como dices un embarazo con dicoriónico, diamniótico, solo al nacimiento habría que revisar a los bebés y aún así es difícil porque luego tenemos hermanos que se parecen mucho. Ya se iría viendo con el tiempo, más bien. Bueno, luego está la placenta, que no se acostumbra mucho a revisarla, que yo pensaba que en un principio sí, que era algo que se hacía, aunque yo te voy a ser sincera, yo no recuerdo que en ningún momento en mis partos hayan incluido una revisión de la placenta o hayan incluido un apunte sobre el tema de la placenta después del parto. Tienes toda la razón, y en realidad lo único que se documenta de la placenta es de qué cara estaba y si estaba si se ve normal, y ya. Pero sí, sin duda debería de haber mucha más información de la placenta. Ahora están saliendo estudios de epigenética y de la importancia de la placenta, o sea, de la placenta desde nuestra vida embrionaria, intrauterina. Bueno, yo al final lo que veo es que tenemos que sí o sí hacernos un test de genética si queremos diferenciar claramente si son gemelos o mellizos en el caso de que tengamos dos bolsas, dos placentas y que sean del mismo sexo. Pues sí.
Pero oye, con el tema de los ojos, que esto también me lo preguntaron en una ocasión, el color de los ojos, y yo pensaba que también esto a lo mejor podía ser una señal de diferencia entre gemelos y mellizos, pero en cambio me preguntó una madre que tenía gemelos monocigóticas con ojos distintos, de color distinto, pero que ella decía que eran monocoriales, ¿vale? Entonces, monocoriales, monocigóticas. Y rebuscando a través de internet, en las fuentes distintas a las que podía acudir, me encontré con que había material de carácter epigenético que podía dar lugar a variaciones en el color de los ojos, incluso dentro de los monocigóticos. Por lo que tampoco podría ser un detalle en el que fijarse si esto era una diferencia entre gemelos o mellizos. Sí, mira, las diferencias podrían ser, o sea, tomemos en cuenta que los gemelos monocigóticos comparten el 100% de su ADN los primeros días de gestación. Y después, como todos estamos mutando todo el tiempo, ellos también van acumulando mutaciones que los van haciendo un poquito diferentes. Y su ambiente también va a ser diferente. Entonces, en el caso del color de ojos podrían ser dos cosas. Una, este cambio en sus genes que están involucrados en el color de ojos. Y dos, que también el color de ojos tiene que ver, en ocasiones el pigmento tiene que ser como activado con la luz. Por eso muchos dicen, es que mi bebé nació con ojos azules y a los 6 meses eran cafés. Es este cambio en el pigmento. Entonces también el ambiente y la epigenética de un gemelo pues puede llevar a que varíen un poco el color de ojos. Yo no creería que podríamos tener un gemelo con ojos azules celeste y otro con ojos café. Eso sí sería como, wow, serían, pues sí, mutaciones en genes de color de ojos. Pero sí creo que se podría variar en tonalidad de un mismo color. O sea que realmente serían variaciones nada más que del tono, no habría una diferencia brutal. Sí. Eso que sería dramática, una mutación genética, como dices. Exacto, sí, exactamente. Así es, sí. Y también en etapas muy tempranas para determinar el color de ojos. O sea, tendría que ser en esa cuestión de días que tenga una serie de mutaciones mayor. Sí, sería muy raro, pero como te digo, nada se descarta en la biología. La verdad es que al final a una acaba teniendo más dudas al final que al principio del podcast. Mira, me viene a la cabeza ahora mismo todo lo que rodea al mundo de la fecundación y las divisiones que tienen que dársele en esos primeros días para conseguir, pues eso, diferenciar placenta, bebés. Y en el caso que nos toca a los gemelos, pues todo eso de dividirse y de formar dos embriones en esos primeros 15 días. Y que tiene que ser un proceso realmente muy delicado y muy susceptible a tener fallos y que de esos fallos haya problemas de malformaciones, alteraciones congénitas, sí, especialmente dentro de las primeras semanas. Sí, es muy cierto esto de las malformaciones congénitas, que ahorita, muy importante que lo mencionaste, pueden o no ser genéticas y de hecho en los gemelos sí hay una mayor incidencia de anomalías morfológicas al nacimiento, pero también pueden ser no de origen genético, sino propios de la gestación múltiple, de que les toca estar compartiendo espacio, como esto del pie-bot y otras anomalías que pueden tener, pero más les llamamos deformaciones, porque es un desarrollo embrionario que en las instrucciones viene bien, pero ya llega una fuerza externa, que es lo del espacio, que puede llevar yo a veces en consulta me encuentro con situaciones de este tipo. De problemas de haber estado juntitos en la tripa, precisamente ocasiona problemas de tortícolis congénita. Luego me encuentro otras cosas. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico parece que es más frecuente entre los gemelos. Y yo por lo menos sí que lo veo entre las madres cuando me cuentan sus historias con los niños. Y otros defectos de la línea media que yo sospecho que también tienen un poco el origen en esto, ¿no? Como podría ser el tema del frenillo sublingual. Que nosotros en el tema de la lactancia materna lo tenemos muy en cuenta. Sí, tienen mayor incidencia de todo tipo de malformaciones. Bueno, esta es una de las cosas que nosotros queríamos aclarar, pero hay un tema que has mencionado, de nuevo, la epigenética, que de verdad que sí, yo tengo además ese caso con mis gemelos mayores. Ellos nacieron con una discordancia de peso bastante brutal, muy marcada. Ellos habían tenido crecimiento intrauterino retardado y entonces, claro, después del parto las diferencias entre ambos niños han sido pues bastante marcadas. Tú comentas lo del entorno uterino.
la diferencia de nutrientes que puede haber en las placentas, ¿no? Yo efectivamente pienso también igual. Ellos son gemelos monocoriales, cada uno tiene una parte de la placenta y uno de ellos en este caso tenía una placenta, un trozo de la placenta muy pequeño. Y luego cuando nacieron los rasgos físicos eran bastante evidentes, pero había otros que la gente no veía, ¿no? Por ejemplo, hay cosas en el ámbito ya de cosas de carácter más clínico-médico. Uno es celíaco y el otro no es. Lo curioso es que el celíaco precisamente es el gemelo, el segundo gemelo, el que tuvo el menor peso, el que sufrió más durante el embarazo. Y bueno, con el tiempo sí que hemos visto que efectivamente el hermano gemelo tiene el gen de la celiaquía, pero no está activo. De tal manera que yo presupongo que todo lo que ha vivido el segundo gemelo, mi Francisco, es por culpa de esas situaciones relacionadas con el embarazo e incluso con el entorno en el que después pudo rodearse. Sí, es el cambio en el ambiente. Y con ambiente nos referimos desde intrauterino. O sea, ahorita lo que dices es súper importante. ¿Quién nació de mayor peso y quién de menor peso? Todo desde que somos células empieza a participar la epigenética y epigenética es un cambio en la expresión de nuestros genes, de acuerdo a lo que el organismo vaya necesitando. Entonces, de hecho, un ejemplo muy claro de la epigenética es todos los genes para desarrollo embrionario están prendidos durante el desarrollo embrionario, ya que ya somos unos humanitos, pues ya se apagan, ya dicen, ya no necesito hacer dedos, ya no necesito hacer un corazón, etcétera. Y así va para todo tipo de genes, incluso cuando tú te haces una cortada y necesitas que cicatrizar, pues ahí se van a prender genes que necesitan colágeno, que necesitan hacerte nueva piel. Así de simple, sencilla puede ser la epigenética, como también más compleja, en el sentido en el que, como tu gemelo que tiene enfermedad celíaca, esta es una enfermedad en la que sí existe una predisposición genética, entonces seguramente ambos tienen la predisposición, pero se llama una enfermedad multifactorial, donde necesitas tener una predisposición genética y además un factor ambiental o muchos factores ambientales que lleven a que se presente la enfermedad. Y eso es lo que probablemente pasó con tu hijo. Nosotros asociamos varias cosas que hayan podido influir en ello. La propia falta de nutrientes de la placenta me parece obvio. Luego también la inmadurez que pudiera sufrir su sistema digestivo por ese retraso en el crecimiento, ¿no? Por la urgencia, ¿no?, del cuerpo de facilitar nutrientes más al cerebro, ¿no?, que a otros órganos del cuerpo, ¿no? Es un detalle que además tuvieron en cuenta los médicos. De hecho, es una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando nacieron mis niños, mi marido me dijo que no les iban a alimentar hasta que pasaran unas horas porque querían saber cuál era la tolerancia que tenían al alimento. Lo que pasa es que yo, la verdad es que nunca pregunté y no sé al final cuánto tiempo estuvieron sin darle nada. Luego, aparte, yo os cuento que nacieron por cesárea. Claro, después de una larga inducción al parto, que esto también es otra cosa a considerar. A lo largo de su crianza desarrollaron alergias a las proteínas de la leche de vaca y otras cosas que han ido sucediendo. Precisamente el año en el que diagnosticaron la celiaquía a Francisco, que es el segundo gemelo, él había pasado un año fatal de estrés en el colegio por cuenta de situaciones que, bueno, no me quiero acordar. Y bajo mi punto de vista yo creo que eso fue determinante. Pues sí, definitivamente, pues son todos esos factores que tú mencionas podrían estar involucrados y es lo malo que tendríamos que tener como estudios muy controlados para conocer exactamente qué del ambiente lleva a la enfermedad. Y aunque sí se tienen algunos factores de riesgo, lo que tú dices del estrés sin duda tiene que ver, pero es difícil de estudiarlo. Y de decir, sí, pues el estrés, si estás muy estresado o poco estresado, te da tanto porcentaje, pues sí es difícil. Y es que el estrés nos mata, nos hace mucho daño. Recuerdo precisamente una conversación que tuve con un colega a propósito de unas charlas que dimos en Vitoria, ¿no? Xavi, que trabajaba y trabaja en el ámbito de la nutrición,
Y me comentaba precisamente esto, que algunas veces un estrés, el estrés es mucho peor que una mala nutrición. Sí, Madre mía. sí, exacto. El estrés lo que sí se ha mostrado es que es proinflamatorio. Entonces, todas esas moléculas proinflamatorias son las que llevan desde a enfermedades crónico-degenerativas, como podrían ser también la enfermedad celíaca, o sea, la inflamación. Ahora hay muchas teorías que hablan de la inflamación como un parteaguas para muchísimas enfermedades. Madre mía. Si es que a ver quién se libra del estrés en los tiempos que corren, ¿no? Es Fíjate un que además mundo. para las madres de gemelos este tema precisamente es todo un dilema, porque nos suelen clasificar como embarazos de alto riesgo y esto es lo que nos lleva muchas veces a vivir también la gestación con cierta Sí. ansiedad. A mí me gusta mucho insistir con ellas con el tema del cuidado de la placenta, porque necesitamos que funcione bien y en ese sentido el tema del estrés también me parece clave para este cuidado y tiene mucha relevancia. Yo sí vi esto de forma clara entre mis dos embarazos. Los primeros nacieron con una diferencia bien marcada del peso, casi 1 kilo de diferencia, pero los segundos gemelos tenían entre los dos una media de unos 3 kilos. Y yo la achaqué al cuidado de mi placenta, o sea, lo viví de una manera distinta. Sí, y ahora hay hasta patólogos especializados en placenta. O sea, sí es un mundo la placenta. Sí, Bueno, la placenta es que es sí, el sí, órgano vital que tenemos que cuidar con mucho esmero. Y a veces te puede preocupar más exacto. quizás el peso que estás cogiendo durante todo el Ajá. embarazo, por cómo te quedas luego después, pero ciertamente es importante que cojamos suficientemente peso, porque esto es lo que facilita el crecimiento de los niños. Y luego ya nos ponemos a pensar Sí, más tarde en, bueno, pues cómo perdemos ese peso, pero habitualmente la lactancia materna y la actividad intensa de la crianza nos lo hacen perder muy rápidamente. Ahora mismo es tiempo para centrarse en que estamos haciendo 2 bebés y que es importante que estemos bien nutridas y que ese peso que cogemos es por algo. Pero el estrés es un tema muy importante. ajá, sí. Aquí luego además hay una cosa muy interesante y que has mencionado al principio cuando nos decías que los gemelos monocigóticos Ajá, monocoriales monocoriales biamnióticos, ¿no? biamnióticos. Sí. Eso, que eran los más frecuentes como un 70 o 75%. 75. Sí, Yo sí, decía, claro, piensas enseguida, ahora entiendo por qué dicen que los gemelos tenemos, los gemelos idénticos tenemos más riesgos, porque es más frecuente este tipo sí, de sí, sí. justo embarazo, ¿no? De monocorial biamniótico. No me gusta mucho hablar de esto del alto riesgo. Es verdad, ¿eh? A Es verdad y nada más preocupa, ¿no? Preocupan las palabras. cualquier madre esto le asusta y no creo que necesite generar un estrés de forma innecesaria. Qué bueno que lo dices, ¿eh? Qué bien que lo dices. Exacto. Ajá. Del tema del estrés que tanto nos preocupa y que puede tener tanta influencia en cómo se desarrolla todo el embarazo, si en lugar de decirnos las cosas así, sin más, tienes un embarazo de alto riesgo. ¡Hala! Sí, Hombre, esto no podemos decirlo de otras sí, es palabras, con otras verdad. palabras. Es el término médico, pero suena muy feo. Es una delgada línea entre caer en la medicina paternalista y el informar pues tal cual las cosas como son, pero también es difícil para no alarmar. Por ejemplo, ya he presentado el tema de la cesárea en la primera revisión. Y tú dices, pero ¿cómo ya de entrada te dicen estas cosas? A mí es que me lo dijeron. Y yo no entendía por qué tenía que ser una cesárea. ¿Hasta qué punto hay que decir tan pronto que vas a tener una cesárea? Para inquietarte. Que aún así, habrá madres que vayan buscando más información y se encuentren con esto. Pero de entrada te dice esto el médico y te asusta mucho. No, no, como tú dices, hay que informar. O sea, decir, lo más probable es que tenga que ser cesárea porque existen estos riesgos. Al final, pues ustedes como madres son quienes tienen el derecho a decidir si se quieren arriesgar, si el médico recomienda que sea cesárea, igual ustedes quieren que sea parto o al revés, pues simplemente con tener la información sobre la mesa, conocer los riesgos y las ventajas, eh, y esa es la idea de la medicina. Bueno, en estos años recientes se ha intentado que deje de ser tan paternalista y más como darle información a los pacientes para que ellos puedan tomar la decisión, conociendo los riesgos y también las ventajas de ciertos Bueno, procedimientos. me parece todo muy interesante. Yo estaría aquí hablando contigo mucho tiempo. No, y me encantan a mí los gemelos
los gemelos en específico, los mellizos también son padres, pero toda la historia de los gemelos y también los estudios que se pueden hacer con los gemelos es increíble y nos ayudan tanto a conocer qué tanto está involucrada la genética y qué tanto es el ambiente, como desde estudios de inteligencia, estudios de comportamiento, todo eso es maravilloso. Cierto. Mira, en el otro podcast del mes de mayo comenté de nuevo sobre esto de los estudios con uno que había salido sobre el tema del COVID-19, hablando en el contexto de los gemelos, para poder determinar si podía haber sido algo genético o del ambiente lo que podría estar causando mayor susceptibilidad o un peor pronóstico del COVID. Y les contaba lo de los estudios que hacen con los gemelos precisamente para conocer más el origen de todas las enfermedades y de cómo había Sí. registros, ¿no?, donde podían luego echar mano los científicos para poder hacer este tipo de estudios. Yo no sé si puedes contarnos algo con respecto a esto del tema de los estudios con gemelos, donde se han utilizado más. Se han usado mucho para calcular heredabilidad de diferentes enfermedades. La heredabilidad es como la proporción de que corresponde a genética y la proporción que corresponde a ambiente de ciertas enfermedades. Em, para lo que más han sido útiles es como para enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, trastorno bipolar, depresión y esquizofrenia. Entonces ya con los gemelos calculan una heredabilidad que, sin más o menos recuerdo, está entre el 40 y el 60%. Entonces podemos decir ahora, gracias a esos estudios en gemelos, que estas afecciones psiquiátricas tienen que la parte genética contribuye en un 40 al 60% y lo demás puede ser ambiental. O sea, creo que eso fue, a lo mejor ahorita ya suena un poco que ya sabemos, pues sí, sí tiene algo que ver con genética, pero sí fue un parteaguas porque se creía que era puramente ambiental este tipo de afecciones. Y ese es nada más un ejemplo. Ahora Em, me viene a la cabeza el primo de Charles Darwin, Sir Francis Galton, que luego fue el padre de la genética conductista. Este ah, señor se interesó en el estudio de la personalidad de los gemelos buscando si tenían un componente ah, genético o un componente ambiental. Luego ya otros investigadores fueron confirmando y dándole la razón que efectivamente había una base más genética en todo esto que ambiental. Es un poco penoso, porque los estudios que se realizaron sobre gemelos para ver esto eran sobre gemelos que habían sido separados al nacer y habían sido adoptados por familias diferentes, ¿no? ajá, sí, esos son Era impresionantes, increíble, que llegaban y que traían puesto la misma ropa, o que habían estudiado lo era mismo, o cosas increíble. así que te quedas de guau. Bueno, llegaron a ponerles los mismos nombres o nombres a lo mejor un poco cambiados. Y Sí, luego se descubrieron coincidencias en su diario, hasta en los días que habían escrito, en los que no habían escrito, cosas que dices, bueno, esto será lo que dicen, ¿no?, de la telepatía de los gemelos, pero luego realmente sabemos que esto no existe y que es algo más que surge del tiempo que pasan juntos, de la afinidad que desarrollan y la conexión, tantas horas juntos, claro. La em, psicóloga Canter sí, 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 sí. decía que justo lo que vivían, los gemelos que vivían en casa juntos, precisamente eran los que Ajá, menos coincidencias tenían en todas estas cosas. en casa, sí, intentan ser diferentes, Sí, ¿no? Sí, y los que estaban separados, en cambio, los que más se parecían del todo y exacto, hacían sí, cosas sí, que crear su propio. es más como dices, ¿no?, que tratan de Ujú, diferenciarse. Ella presuponía que cuando estaban juntos se ocultaban ajá. similitudes o rasgos genéticos. Es muy interesante, eso también me parece Bueno, pues me ha fascinante. encantado estar contigo esta tarde y bueno, pues estaré pendiente de tu cuenta de TikTok, que me parece muy interesante, y me gustaría que nos contaras un poco, a mí y a los escuchantes, dónde podemos encontrarte y así aprender un poco a través de tu cuenta sobre medicina y genética. Claro que sí. Estoy como doctora, DRA, de doctora, Ana Ceci con CES y con I latina. Veo que también tienes cuentas en Ujú. Instagram y en YouTube, ¿verdad? En Son los... Instagram, Vale. sí, con doble I al final. Sí, me encuentran igual en todos lados, nada más en Instagram con doble I latina al final. De todas las maneras, os dejaré todos los datos de los contactos de Ana en la descripción del podcast para que la sigáis.
Yo sí seguiré en contacto con ella y con ustedes, claro, puesto que, bueno, pues para eso están los comentarios. Y si tenéis preguntas que queréis hacerla o simplemente queréis dirigiros a ella contesta sus comentarios y además pues la va a servir para crear más contenido. Que sé que traerla de nuevo al podcast porque les ha gustado a todos, pues viajamos de nuevo a México a buscarla. Eso te iba a decir, Gemma, que estaría muy bien hacer una parte 2 porque yo creo que nos quedamos con cositas ahí, más cosas para platicar. Sí, porque hay cosas muy interesantes que se pueden tocar. Además, Sí. estaría muy bien que los padres fueran los que nos fueran un poco guiando, proponiendo cosas, que es más fácil. Ajá, exacto, sí. Bueno, pues aquí acabamos hoy con este fantástico encuentro que hemos tenido con Ana Cecilia Jara. Y ahora yo me despido de ella de forma privada. Muy bien, Gemma. Y nosotros nos vemos en la siguiente parte del podcast, donde voy a responder algunas dudas que nos dejaron en semanas atrás. Y eso, que nos vemos ahora. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. ¡Somos gemelos al cuadrado! Las cuestiones que he recogido este mes para esta sección de preguntas y respuestas que me habéis hecho llegar por diferentes medios coinciden de nuevo con un tema que, bueno, pues parece ser que es una constante durante toda esta crisis, ¿no? Que es la preocupación por el tema del sueño. Creo que ya he comentado en otra ocasión que la situación que estamos viviendo no está ayudando mucho a abordar el tema del sueño infantil con gemelos. Entre otras cosas porque nos estamos sintiendo bastante solas, y aún muchas de nosotras y de las familias en general, debido al confinamiento que puede haber en mayor o menor medida en diferentes puntos del planeta todavía, pues hacen como más difícil convivir con una crianza tan intensa y que, bueno, pues por la noche pasa mucho la factura, ¿no? Y luego los niños es verdad que son más sensibles a todas estas cosas, como hemos visto anteriormente con el tema de la sensibilidad, ¿no?, al entorno, ¿no? Y lo que se respira de alguna manera les afecta, ¿no? Y puede afectarles en el sueño precisamente. Una de las madres que me preguntaba, a ver si lo digo bien, Mireia Amón, nos contaba que sus gemelas de 8 meses, que nacieron con 30 semanas de gestación, es decir, que son prematuras, y más o menos con poquito peso, alimentadas con lactancia materna, bueno, pues ahora mismo estaba en una situación de dilema con el tema del sueño porque, claro, la gente se da siempre a muchos comentarios, una se queja porque es normal quejarse cuando una está muy cansada y el entorno lo único que hace es acompañarte, animándote a adoptar medidas para el sueño, pues algunas veces un poco conflictivas con tu sentir, ¿no? Que es el tema del entrenamiento del sueño para que las niñas duerman solitas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dentro de que ella lo está pasando mal, porque, a ver, son niñas muy pequeñas, están alimentadas con el pecho. El pecho es la base de consuelo y de regulación para muchos bebés, en una etapa en la que además ahora mismo, con 8 meses, están atravesando la angustia de separación. Entonces, para ellas, el que su madre se vaya a dormir, pues supone pues claramente una separación muy, muy drástica. Entonces, ellas lo que quieren es estar abrazaditas a su madre mientras que están tomando la teta y durmiéndose, lo que es muy, muy lógico y legítimo. Pero lo quieren hacer al mismo tiempo porque tienen un patrón de sueño muy similar. Pero claro, el entorno no acompaña mucho en este sentido y pues la están presionando a adoptar medidas un poco extremas y ella es lo que no quiere. Me ha preguntado si tenía algún truco. Bueno, pues intentaré dar algunas pautas a ver así le puede ayudar. Por otro lado, María PH, que también me comentó que quería que hablara un poco acerca del sueño infantil con respecto a cómo conseguir que los bebés duerman toda la noche. Así que bueno. A ver, yo entiendo que si antes era duro el tema del sueño, como os he dicho, ahora va a ser más por la situación que nos acompaña. Pero, claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, es que esto es normal, es lo que hay, ¿no? Hay que hacer algo porque la familia está viéndose afectada, ¿no? Y estamos muy solos. Desde luego yo os digo que es necesario hacer algo, pero no llegando a los extremos de destetar o llegando al extremo de aplicar una técnica conductista para que los niños aprendan a dormirse solos, porque no es la solución y en cualquier caso es una solución que puede tener unos efectos negativos que a lo mejor no son los que estamos buscando. De entrada, los niños no están preparados, siendo tan pequeños, para dormir toda la noche del tirón. Y hasta pasados unos años no van a poder hacerlo.
Y tampoco es que los adultos podamos dormir del tirón, como se dice, porque realmente por la noche tenemos microdespertares que mantienen un poco el control del ambiente seguro, pero claro, nosotros podemos controlarlo, sabemos manejarlo y volver a dormirnos rápidamente, pero los niños no, necesitan precisamente el pecho o una intervención externa de un adulto para poder volver a regularse y conciliar de nuevo el sueño, especialmente cuando se despiertan completamente. Se ha echado mucho la culpa al pecho, porque ya sabéis que la teta siempre es la culpable hasta que no se demuestre lo contrario, de manera de que la gente entienda la relación entre la lactancia materna y el sueño de una manera positiva, como elementos que se están ayudando mutuamente, ¿no?, en el desarrollo y el crecimiento de los niños, ¿no? Yo le diría a Mireia y a Mon, pues en primer lugar, que es una etapa difícil, que es complicada la angustia de separación, que están aprendiendo muchas cosas, aparte de todo, a esta edad, y que es lógico que también por la noche se despierten más porque forma parte del proceso de evolución del sueño infantil. Y que el pecho, en este caso, está ejerciendo, ¿no?, como una fuente de transición, de consuelo, para que ellas vuelvan a regular su estado de ansiedad y volver a dormirse. Es decir, que el pecho ayuda a que les bajen los niveles de cortisol. Pero también hay que tener en cuenta que los bebés pueden estar agotados el día porque estamos solas, porque a lo mejor no le podemos proporcionar los cuidados como nosotros queremos, y puede ser difícil llegar a una coordinación del sueño como nosotras queremos, ¿no? Y luego está también el tema de si podemos o no podemos hacer una lactancia simultánea por la noche, si tenemos facilidad o si nos sentimos cómodas. Porque si pudieras hacerlo por la noche sería una estrategia muy buena, porque se pueden adoptar posiciones para amamantar a las dos en la cama, realizar colecho y también que tu pareja pueda también echar una mano en todo esto, ¿no? Porque, a ver, la pareja está ahí para algo, ¿no?, para ayudar. O bien para colocar a los dos bebés al mismo tiempo en el pecho, en una posición así más cómoda para la madre, o bien también haciendo una especie de, bueno, pues de transición, ¿no? Voy calmando al bebé que se queda sin pecho y que tiene que esperar, a lo mejor a través de un chupete, de la succión de un chupete, que en este caso no trabajaría como un objeto de transición, sino como un elemento que se utiliza en presencia del adulto para facilitar esa regulación del estado hasta que vuelve a la madre a darle el pecho. Algunas veces estos niños por la noche no quieren tomar el pecho de una manera nutritiva, solamente para regular el estado, pero bueno, en cualquier caso va a ayudar. Es uno de esos elementos que con gemelos pues hay como cierta flexibilidad para poder utilizarlo porque no queda más remedio. También puede facilitar el sueño si durante el día, obviamente, más o menos llevamos una rutina. Que sepamos claramente pues, marcar, ¿no?, a los niños las diferencias entre el sueño por el día y el sueño por la noche. Y luego también observar muy bien las señales que muestran que los bebés están cansados y que quieren dormirse antes de que se nos pase de rosca, porque entonces ahí es cuando tenemos un problema y entonces no vamos a conseguir que los niños tengan un sueño de calidad. Yo no os voy a poner ahora a contar aquí un curso de sueño infantil porque para eso ya tengo una masterclass de sueño infantil que podéis adquirir a través de mi página web y que es muy buena inversión. Y luego además tenéis pues el acompañamiento que yo os puedo ofrecer de manera más personalizada. Así que yo os dejo también el enlace ahí por si queréis adquirirlo. Lo que quiero decir es que hay que tener bien claro que las niñas no tienen un problema, o sea, no es un problema de salud, en un principio. No parece que sea un problema de salud, es más bien un problema familiar porque afecta al sueño de toda la familia, porque no llevamos el mismo ritmo, no tenemos las mismas necesidades, pero se puede trabajar con algunas estrategias para conseguir cierto orden sin que tengamos que renunciar ni a la lactancia materna ni a intervenir de una manera agresiva con un modelo de entrenamiento del sueño, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante aprender un poco sobre cómo marcha, ¿no?, el sueño de los niños, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, entender lo que es normal y diferenciarlo de lo que no es normal, de lo que puede ser un problema y necesita que lo vea el médico, y luego reconocer las señales para saber que los niños hay que ponerlos a dormir antes de que se les pase el sueño, ¿no? Entonces, también por otro lado, obviamente, reducir la exposición al estrés ambiental es muy importante. Estamos nerviosos, seguramente gritamos más de la cuenta, nos ponemos más tensos, nos preocupan muchas cosas a nivel económico y a nivel de pareja y a muchos otros niveles, ¿no?
Entonces, bueno, pues intentar en la medida de lo posible mantener la calma, utilizar técnicas de relajación, mindfulness, intentar coordinar turnos entre ambos para descansar momentos al día, pues no sé, encadenar unas 2 horas al sueño, de sueño al día, no sé, algo para que podáis tener ese descanso, ¿no? Por lo menos de 2 horas, que parece que hacen mucho, ¿no? Y si estáis amamantando, obviamente, pues amamantar tumbada siempre va a facilitar que podáis hacer pequeñas siestas y cargar de nuevo toda la energía y el saco del sueño, ¿no? Y para María, pues es que es casi lo mismo. O sea, dormir del tirón, ya os he dicho que es prácticamente imposible. O sea, que salvo excepciones de bebés que tienen un patrón de dormir como a lo largo de todo el tiempo más o menos largo, desde el principio, no suele ser lo habitual. Y de hecho, al principio, con bebés pequeños, el sueño prolongado, el sueño que dura mucho tiempo, hay que estudiarlo y evaluarlo porque es un arma de doble filo que puede dificultar el crecimiento de los niños, afectar a la lactancia materna y a su salud, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que nos preocupa que los niños duerman poco, también puede preocuparnos que duerman demasiado. Hay que evaluarlo todo porque el tema de la alimentación también va muy de la mano, ¿no? Hay que ver también que dependiendo de la edad que tenga el bebé, los bebés, se puede esperar una cosa o se puede esperar otra, ¿no? Y se podrá hacer una o otra técnica para intentar que encadenen más ciclos de sueño. Así que lo más complicado, como le he dicho antes a la compañera, es que lo quieran hacer todo a la vez, incluida la teta, entonces esto es lo que nos descontrola. Tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos ahora actualmente entiende el sueño saludable como algo que no es realmente la verdadera definición. O sea, no se puede decir que un sueño saludable es aquel que el niño duerme toda la noche del tirón, se duerme solo, no necesita la intervención del adulto, no molesta por la noche, se duerme solo de nuevo, se autoconsuela, porque, a ver, esto el niño no lo va a hacer hasta que no tenga una edad concreta. O sea, intentar que el bebé lo haga antes es un poco difícil, complicado y puede tener sus efectos. Yo os recuerdo que no somos robots, somos humanos y los humanos necesitamos un tiempo para alcanzar el nivel de maduración adecuado para hacer las cosas como los adultos. Y, por supuesto, también para el tema de dormir. No quiero irme sin antes daros las gracias por haber aguantado hasta el final. El hecho de que esté sacando los podcasts una vez al mes hace que también el podcast sea un poquito más largo. A lo mejor sí es verdad que lo vais a tener que escuchar en varias partes, pero podéis aprovechar pues momentos mientras que estáis haciendo la casa y cosas de este tipo para poneros el podcast y ir escuchándome y aprendiendo un poco sobre el tema maravilloso del mundo de los gemelos. Si queréis participar en el podcast, de alguna manera yo siempre os comento, escribirme al correo gema@gemelosalcuadrado.com, que vamos viendo en qué manera podéis participar en el podcast. A mí, ya os digo, siempre me gusta tener a alguien en la parte, por lo menos, del inicio, en eso de Gemelos al Cuadrado, y por eso siempre menciono a mi querida Marta, que me acompaña muy bien. Y si no, pues vuestras preguntas serán atendidas en la última parte del podcast, como he hecho hoy con el tema del sueño infantil. Podéis pasaros por la página web gemelosalcuadrado.com, podéis chequear las últimas publicaciones. A ver, estoy un poco, de verdad, que paralizada, mucho trabajo y esas cosas, a lo mejor no hay tanta información nueva como queráis, pero atrás hay un montón de información que es súper, súper interesante para los padres que se inician en el maravilloso mundo de los gemelos, ¿no? En esta aventura maravillosa que es ser padre de gemelos. Si os ha gustado el podcast, ya sabéis que esto no tiene sentido si no lo compartís, si no lo comentáis, si no le dais al like y esas cosas que siempre ayudan bastante a los creadores de contenido como yo. Así que yo quiero que nos descubran, que descubran otras familias que existe una página, que existe un podcast que les puede ayudar a llevar su vida con gemelos mucho mejor. Así que, por favor, hacerme ese favorcito y darle a esos botoncicos y compartir, hablar y todas esas cosas. Y con esto acabamos hoy y nos vamos a continuar con nuestra aventura maravillosa. Y recordar que con vuestra calma llegará la felicidad. Hasta luego.